Y bueno, gracias por la oportunidad, Rafael. No, yo pienso que el Ejecutivo está ejerciendo toda la presión psicológica, política, para tratar de conseguir el resultado como lo planteó el presidente antes del 31 de diciembre. Poniéndole esta fecha límite y amenazando con recortar las pensiones en caso de que no se apruebe el proyecto a partir del próximo mes de enero. Lo que creo que es totalmente absurdo, puesto que lo que le he escuchado al propio director de la Caja de Seguro Social y a otros técnicos que avalan este proyecto es que el próximo año habría un déficit de alrededor de 300 millones de dólares. Un déficit de caja, es decir, lo que entraría al sistema para pagarle a los pensionados estaría a 300 y tantos millones de dólares por debajo de lo que de los ingresos que va a tener el sistema en el próximo año. No se habla de usar parte de las reservas y tampoco de que el Estado pudiera tener la capacidad de transferir los fondos para poder hacerlo a lo largo de la vigencia. De manera que es como un chantaje desde el Ejecutivo para tratar de conseguir un resultado. Obviamente, lo que todo el mundo ha podido percatarse con este proyecto de ley es que en el fondo, y lo confesó el propio presidente de la República al decir que este proyecto de ley hay que aprobarlo porque es la columna, la Caja de Seguro Social o su sistema de pensiones es la columna vertebral de nuestro sistema financiero. Y lo que hay es la intención, casi que de forma anacrónica, fuera de tiempo, de que pretender aplicar en Panamá fórmulas o recetas que fueron aplicadas en otros países de América Latina hace 30 o 40 años y que fracasaron rotundamente. El propósito es echarle mano a los casi 15 mil millones de dólares en reserva que hay para que sean administrados por privados, y aprovechando los rendimientos para su favor. Es decir, tratar de... Sí, señor González. Que actualmente le brinda el Banco Nacional o la Caja de Ahorro a esas reservas, pero sin decir que en el fondo la intención es privatizar la administración de esos fondos e incluso también la prestación de servicios que hoy brinda la Caja de Seguro Social. Sí, señor González, de acuerdo al presidente, a su equipo de trabajo, lo que han presentado ellos como ejecutivo es la única alternativa viable. Y que hasta el momento no se ha visto algo que supere la propuesta gubernamental. Bueno, mira, Rafael, te voy a decir, yo fui uno de los diputados que hace casi 20 años votó a favor de la Ley 51. Después de 8 meses de debate, después que aprobamos la Ley 17, por allá por el mes de junio de aquel año, después que se hicieron todos los consensos, se generaron los consensos. En aquel momento parecía, con los cálculos que hacían los actuarios y que hacían los técnicos, tanto del sector privado como del sector público, calculando optimistamente un crecimiento económico de Panamá de un 4%, un crecimiento de la economía, se decía que la única forma era crear ese segundo pilar. Y por eso tomamos la decisión, porque además teníamos en cierne la decisión de ampliar el canal de Panamá. Íbamos a buscar recursos 5, 6, 7, 8 mil millones de dólares para ampliar el canal de Panamá, y de no haber tomado esas decisiones habríamos seguramente tenido grandes problemas para conseguir el financiamiento a bajos intereses. Lo hicimos igual que la reforma fiscal de aquel año y entramos al año 2006 con mejores condiciones para poder conseguir este financiamiento. Se amplió el canal de Panamá y se rompieron todas las expectativas de los técnicos, tanto del sector público como privado. La economía panameña se triplicó en alrededor de 10 años y la base de los cotizantes también. Entonces se creó este segundo pilar que desfinanció el sistema solidario, pero al mismo tiempo se ha ido capitalizando casi 10 mil millones de dólares en las cuentas de que debieran ser supuestamente individuales. Pero algo que ha quedado claro con este debate es que sí, existe esta masa de fondos de casi 10 mil millones de dólares, aparte de lo que existe en el pilar de beneficio definido, es decir, el solidario, el histórico. Aparte de esos casi 4 mil millones de dólares, están o alrededor de 10 mil millones de dólares en reserva, en el segundo pilar. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo?
como quiera que nunca se individualizaron las cuentas, es arropar a todos los jóvenes con el sistema solidario que históricamente existió. Perfectamente sería viable si se unifican las reservas y volvemos al sistema solidario como lo están planteando el 99% de las organizaciones que han opinado al respecto de este tema. Se resuelve el problema, al menos transitoriamente, por la suficiente cantidad de años como para que el Estado asuma su responsabilidad después de haberle dado la espalda durante varias administraciones, asuma su responsabilidad y compense el déficit. Sí. Podemos hacerlo reduciendo la corrupción, podemos hacerlo reduciendo no solo la corrupción pública, la de las contrataciones públicas, podemos hacerlo también reduciendo la corrupción en el sistema privado, la evasión fiscal que ronda miles de millones de dólares todos los años para poder inyectarle fondos al sistema de pensiones público de Panamá. Entonces sí se puede discutir de otra manera, pero el gobierno está pretendiendo amenazar, asustar a los actuales pensionados y a la propia sociedad con el colapso del sistema si no se aprueba la ley en los términos en que ellos lo están planteando. Sí. Los diputados han escuchado esto y han tomado su decisión. Yo pienso que lo que conviene, Rafael, para la Asamblea Nacional es una de dos salidas: o rechazar el proyecto de plano para que el Ejecutivo se vea obligado a presentar un nuevo proyecto verdaderamente consensuado con el resto de los sectores sociales, o de lo contrario, no aprobar el proyecto en sesiones extraordinarias y llevarlo a sesiones ordinarias para que en los meses de enero, febrero, en sesiones ordinarias, se pueda discutir, hacerle los ajustes que correspondan, hacer un rediseño completo, porque no es fácil en un proyecto tan extenso cambiar el concepto que ha planteado el gobierno, porque hay que hacerlo para poder darle viabilidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero. Sí, señor González, de acuerdo al Ejecutivo, no hay más alternativas, pero usted presenta otra idea. ¿Es factible entonces superar esto que ha presentado el Ejecutivo? ¿Se frenaría el tema de aumentar la edad de jubilación, que es lo que más ruido hace en estos momentos? Mira, ese parámetro que es el que más ruido hace, creo que es el menos importante en este momento. El de los 3 años adicionales de cotizaciones, claro que castiga, pero es quizás el caramelo que el gobierno querría darle a todos aquellos que se oponen para echarle garra a lo que hay en el fondo de verdad, que es la apropiación de los fondos de pensiones en su administración para poder hacer negocio con la reserva de la Caja de Seguro Social. El sistema financiero panameño tuvo en 2023 un rendimiento promedio en todas sus carteras de alrededor del 8%. Sabemos que hay carteras que tienen rendimientos por debajo de ese 8% y otras que están por encima. Pero tomando en cuenta ese rendimiento promedio, ellos están pretendiendo entregarle desde la administración privada a esos fondos 4% de ganancias a los fondos. ¿Quién se queda con el otro al menos 4%? Estamos hablando del 4% de 15.000 millones de dólares, son 600 millones de dólares. Ese es el verdadero propósito de este proyecto de ley. Y ya se han quitado la careta y lo han dicho abiertamente, de que al final el propósito no es tener un sistema de pensiones que le garantice calidad de vida a las futuras generaciones cuando se pensionen, sino salvar al sistema financiero, porque resulta que las pensiones o los fondos de las pensiones son la columna vertebral del sistema financiero panameño. Entonces, en el fondo lo que hay es otra cosa, y los diputados lo entienden perfectamente. Por eso es que hasta los diputados del partido del presidente de la República le han metido un freno al asunto. Lo de los 3 años, ellos podrán incluso eliminarlo, pero si eliminan ese parámetro, no solamente lo harían con el propósito de garantizar la aprobación o el apoyo popular al proyecto, sino que en el fondo el propósito es echarle garra a los fondos de pensiones. Pero lo otro es importante, y termino con esto, es que lo que deben saber todos los jóvenes que empezaron a cotizar a partir de 2008 es que con este proyecto de ley, las pensiones que tendrán después de cotizar
20, 25 o 30 años van a ser de entre el 20 y el 30% del promedio de los salarios de su vida laboral. Nadie dentro de 20 o 30 años va a poder vivir con esas pensiones de hambre. Eso es lo lamentable de este proyecto de ley. Y esos cálculos ya se han hecho, y esas corridas ya se han hecho, y por eso es que los diputados no quieren aprobar un proyecto que significaría el desmejoramiento de la calidad de vida de las futuras generaciones. Sí, señor González, vemos el panorama complejo toda vez que usted menciona eso de la Asamblea Nacional. En estos momentos el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios. Vemos su partido realizando metas. Hoy se realizó una reunión entre ellos y el mandatario, en donde se ha depositado que no estarían respaldando este documento. El PRD ha manifestado también su oposición, que cuenta con un número importante de diputados, igualmente los representantes de las bancadas independientes que no están de acuerdo con lo propuesto. ¿Cree usted que el gobierno tendrá la capacidad de lograr consensuar y que este documento pase tal cual ellos quieren, o que de repente habrá que negociar para que esto efectivamente tenga los diferentes puntos de vista presentados hasta este momento? Yo creo que es muy poco tiempo. Entre el 18 y el 31 de diciembre hay 3 días no laborables, que son el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional, el 24 y el 25 de diciembre. Es muy poco tiempo para un proyecto tan extenso que tiene tantos cuestionamientos y que no cuenta con el aval en la Asamblea Nacional. Por eso es que digo que lo recomendable es o rechazarlo de plano para que el Ejecutivo se vea obligado a presentar un nuevo proyecto de ley consensuado con los sectores sociales, o dilatar su aprobación hasta llegar a sesiones ordinarias y entonces poder hacer una discusión más sopesada, más pausada, en la que se pueda reestructurar completamente este proyecto de ley. Pero tal como está planteado, realmente la Asamblea Nacional no debiera aprobarlo. Es más, si los diputados del PRD, de mi partido, el partido al que yo pertenezco, le retiran su apoyo al proyecto de ley, el gobierno pierde la mayoría en la Asamblea Nacional. Porque lamentablemente la dirección política de nuestro partido tomó la decisión de hacerle la mayoría al presidente Mulino y a su gobierno en la Asamblea Nacional. Pero si tú le restas esos 12 votos, ellos pierden la mayoría. Y si los diputados de Vamos, de Moca, y la diputada independiente Patsy Lee Rentería mantienen la postura de balance y contrapeso que han ejercido durante los últimos casi 6 meses, entonces podríamos estar viendo con la discusión de este proyecto de ley quizás la creación de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Recordemos lo que ocurrió con el gobierno de Mireya Moscoso en el año 2000, cuando doña Mireya quiso echarle mano a los fondos, a los recursos del fondo fiduciario para financiar su programa de inversiones, y el PRD junto a otros diputados frenó esa decisión, se rompió la mayoría del gobierno y finalmente se creó una nueva mayoría desde la oposición con el Pacto Meta. Ojalá que pudiéramos estar viendo en la actitud del PRD una actitud mucho más vertical que la que hemos tenido hasta este momento, y si los 12 diputados del PRD se mantienen con la postura actual y otros diputados incluso de partidos como el panameñismo o de Cambio Democrático, ellos le pueden dar la vuelta a la situación, conformar una nueva mayoría y hacer lo que está esperando la mayoría de los panameños, que tomen el proyecto de ley y le den la vuelta para crear un sistema de pensiones que realmente propugne por el bienestar de las futuras generaciones y no lo que tenemos ahora, que por lo que propugna o lo que vamos a tener como resultado va a ser pensiones de miseria para las futuras generaciones. Y el negociado de los fondos de pensiones por parte de actores privados que pretenden usufructuar de esos recursos. Sí, para finalizar, don Pedro Miguel González, el gobierno prácticamente ha manifestado que ustedes no tienen ahora mismo la moral para criticar cuando tuvieron la oportunidad en la pasada administración de discutir este documento o estas reformas a la Caja de Seguro Social. Yo estoy de acuerdo, escúchame, yo estoy de acuerdo con que el liderazgo político del gobierno anterior,
y buena parte de los dirigentes actuales del PRD están en esa condición, porque el PRD sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sabíamos que Ricardo Martinelli, sus 5 años de gobierno habían sido nefastos para la Caja de Seguro Social y también para las finanzas públicas por los altos niveles de corrupción que hubo en ese gobierno. Y sus secuelas todavía las estamos viendo en el día a día los panameños. Que el gobierno del presidente Varela también fue totalmente irresponsable al patear la lata y postergar, darle la cara desde el Estado al problema, y que el gobierno de Nito Cortizo debió haberlo hecho y no lo hizo. Pero el PRD es una organización que tiene historia, y dentro de su historia están grandes logros en favor de la sociedad panameña, de la nación panameña. Y el hecho de que unos cuantos que nos dirigieron en el pasado gobierno no hayan hecho las cosas bien, no quiere decir que los torrijistas o los miembros del partido no tengamos como panameños la autoridad moral y política para opinar sobre este tema. Y te lo digo como uno de los que votó a favor de la Ley 51, creyendo que los cálculos eran tales y cuales nos los habían planteado. ¿Qué ha ocurrido a la vuelta de casi 20 años? Nos dimos cuenta de que en efecto no era necesario crear el segundo pilar. El error que cometimos al crear el segundo pilar con la Ley 51, podemos corregirlo. Que cuando aprobamos la Ley 51 generamos mejores condiciones para poder ampliar el canal y que la economía panameña despegara. Bien, eso es un logro del PRD. Pero lo cierto del caso es que ahora tenemos la posibilidad de corregir rumbo, de corregir el error que se cometió al crear ese segundo pilar que desfinanció el sistema solidario o de beneficio definido. Y si fusionamos la reserva, no es que estaríamos despojando a los jóvenes que empezaron a cotizar a partir de enero del año 2008, sino que estaríamos arropándolos con un sistema de pensiones mucho más justo como el que tenemos hasta este momento. Eso es lo que tenemos que defender. El sistema de pensiones que tenemos hoy, en todo caso, tendríamos que mejorarlo para bien de los futuros beneficiarios y no de empeorarlo o desmejorarlo como es lo que está planteando este proyecto de ley. Don Pedro Miguel González, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes también.